Hay casas que por fuera siguen en pie, pero por dentro hace mucho que dejaron de sentirse como hogar. Hay mesas donde todavía se sirve la comida, pero hace años que no se sirve paz. Hay habitaciones donde se duerme, pero no se descansa. Hay familias que sonríen para la foto, que van a la iglesia, que cumplen con la rutina, que suben imágenes bonitas, pero cuando se cierra la puerta de la casa y nadie mira, se oyen los silencios, se sienten las heridas, se nota la distancia, se respira la tensión. Y tal vez hoy me está escuchando alguien que ama a Dios, pero que en su casa está peleando una batalla que no sabe cómo nombrar. No es solo un problema, es una acumulación de cansancio, de palabras que dolieron, de decepciones, de promesas rotas, de hijos que se alejaron, de matrimonios que se enfriaron, de conversaciones que ya no existen, de abrazos que se perdieron por el camino. Y uno llega a un punto en el que mira al cielo y dice: Señor, si puedes hacer milagros en cualquier parte, ¿por qué no empiezas por mi casa? Y hoy vengo a decirte algo con toda la fuerza de mi corazón. Dios no se olvidó de tu familia. Dios no archivó tu apellido. Dios no decretó que tu historia termine en ruinas. Dios trae restauración a tu familia y sana tu hogar. No porque nosotros seamos perfectos, no porque no hayamos fallado, no porque merezcamos una segunda oportunidad, sino porque Él sigue siendo especialista en levantar lo que parecía perdido, en reconciliar lo que parecía irreconciliable, en devolver vida a lo que parecía muerto. Y si alguien necesita oír esto desde el alma, óyelo bien. La última palabra sobre tu casa no la tiene el rencor, no la tiene el orgullo, no la tiene el pasado, no la tiene la herida, no la tiene el infierno. La última palabra la sigue teniendo Dios. La Escritura dice en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué declaración tremenda. No dice yo y mi casa nunca tendremos conflictos. No dice yo y mi casa jamás atravesaremos noches difíciles. No dice yo y mi casa seremos una familia perfecta. Dice yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque el milagro de una familia no empieza cuando todos están de acuerdo entre sí. Empieza cuando alguien se pone de acuerdo con Dios. El hogar no cambia primero cuando cambia el otro. El hogar empieza a cambiar cuando uno decide levantar un altar en medio del desorden. Cuando uno dice, aunque no vea todavía el cuadro completo, esta casa le pertenece al Señor. Josué estaba en una generación llena de decisiones ambiguas, de mezclas, de influencias, de dioses ajenos, de corazones divididos. Y en medio de todo eso se levantó para decir, en cuanto a mí, ya decidí. Mi casa tendrá dirección. Mi casa tendrá altar. Mi casa tendrá señorío. Mi casa servirá a Jehová. Y ese es el problema de muchos hogares hoy. No es que no tengan muebles, es que no tienen dirección. No es que no tengan techo, es que no tienen altar. No es que no tengan recursos, es que no saben quién gobierna la casa. Porque una casa puede tener pantallas en cada cuarto y seguir vacía. Puede tener comida en la nevera y seguir seca espiritualmente. Puede tener agenda llena y seguir hueca. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. En otras palabras, puedes pintar las paredes, cambiarte de ciudad, mejorar tu salario, cambiar el colchón, redecorar la sala, reorganizar el presupuesto, intentar nuevas dinámicas, pero si el Señor no edifica la casa, el esfuerzo humano no alcanza para sostener lo que solo la presencia de Dios puede sanar. Hay cosas que la terapia ayuda a ordenar, y bendito sea Dios por toda ayuda sana y sabia. Hay cosas que una conversación madura puede acomodar. Hay cosas que el tiempo puede procesar, pero hay grietas del alma familiar que solo el Señor puede tocar. Porque el hogar no se quiebra de golpe, se quiebra por pequeñas fisuras ignoradas. Un día se deja de escuchar, otro día se responde con dureza, después se acumula resentimiento, luego se instala el cansancio, más tarde llega la distancia, después aparece el hielo emocional. Y cuando uno reacciona ya no recuerda en qué momento la casa dejó de sentirse casa. Por eso la restauración de Dios es tan gloriosa. Él no solo repara la pared que se cayó, Él detecta la grieta escondida. Él no solo trata el síntoma, Él toca la raíz. Él no solo quiere que vuelvan a hablarse, Él quiere sanar lo que se dijeron y lo que nunca pudieron decirse. Y aquí hay una promesa que a mí me estremece. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
Observa algo precioso. Dios no empieza diciendo que va a arreglar primero la conducta, sino el corazón. Porque la conducta es el fruto, el corazón es la raíz. Nosotros solemos pedir, Señor, cambia la actitud de mi hijo, cambia el carácter de mi esposo, cambia la forma de hablar de mi esposa, cambia el ambiente de esta casa. Y Dios dice, yo voy más profundo, yo haré volver el corazón. El Señor sabe que donde el corazón regresa, los puentes empiezan a reconstruirse. Donde el corazón se vuelve, las palabras encuentran otro tono. Donde el corazón es restaurado, el orgullo empieza a ceder. Donde el corazón es tocado por Dios, la casa deja de ser campo de batalla y vuelve a ser territorio de gracia. Ahora bien, no confundamos restauración con negación. Restaurar no es barrer el problema debajo de la alfombra y fingir que aquí no pasó nada. Restaurar no es decir, bueno, sigamos como si nada, cuando sí pasó algo. Restaurar no es espiritualizar el daño para no confrontarlo. Restaurar no es obligar a una víctima a sonreír mientras sigue sangrando. Y déjame decirlo con claridad pastoral, donde hay abuso, violencia, manipulación destructiva o peligro real, la restauración también incluye verdad, límites, protección y ayuda seria. Dios ama tanto la paz del hogar que no llama paz a lo que en realidad es opresión. Así que cuando yo digo que Dios restaura familias, no estoy prometiendo soluciones mágicas ni superficiales. Estoy hablando del Dios que trae su luz para que se enfrente a la verdad, se confiese el pecado, se derribe el orgullo, se pida perdón, se repare el daño y se vuelva al diseño del cielo. Y aquí es donde la palabra se vuelve incómoda, pero necesaria. Efesios 4, 31 hasta 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No dice perdonen cuando ya no duela, no dice perdonen cuando el otro lo merezca, no dice perdonen cuando tengan ganas, dice como Dios os perdonó en Cristo. O sea, la medida del perdón en casa no es la conducta del otro, es la gracia que yo ya recibí del Señor. Eso es fuerte, porque todos queremos misericordia cuando fallamos, pero justicia severa cuando nos fallan. Todos queremos que Dios entienda nuestro proceso, pero que Él acelere el proceso del otro. Todos queremos ser abrazados en nuestro peor día, pero nos cuesta abrazar a quien nos hirió. Sin embargo, el Evangelio destruye esa doble vara. Me recuerda que yo no vivo de mi impecabilidad, sino de la compasión de Cristo. Colosenses 3, 13 hasta 14 lo confirma. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Me gusta esa imagen, vestíos, porque hay hogares donde la gente se viste para salir, pero se desviste del amor para convivir. Tratan mejor al cliente que al cónyuge, mejor al vecino que al hijo, mejor al extraño que al hermano de la misma casa. Y Pablo dice, vístanse de misericordia, de benignidad, de paciencia, de amor. En otras palabras, no basta con amar de manera abstracta. El amor en el hogar se viste, se pone tono correcto, se pone paciencia, se pone dominio propio, se pone ternura, se pone silencio cuando uno podría destruir con una frase. Se pone humildad para decir, perdóname, reaccioné mal. Se pone madurez para decir, no voy a dejar que este enojo duerma otra noche conmigo. Porque una casa no se sana solo con grandes campañas espirituales. También se sana cuando alguien decide cambiar la manera en que responde hoy, aquí, en esta conversación, en este conflicto, en este momento. Y yo sé que alguno dirá, pero tú no sabes lo que me hicieron. Tienes razón, probablemente no lo sé en toda su dimensión. Pero sí sé que el resentimiento jamás edificó una casa. La amargura puede darte una falsa sensación de control, pero en realidad incendia el hogar desde adentro. El rencor te promete protección, pero termina encarcelando tu paz. La falta de perdón hace que la ofensa se quede a vivir en la sala, en la cocina, en la cama matrimonial, en la mesa de Navidad, en las conversaciones con los hijos. Y Dios dice, quítese, como quien saca basura de la casa, no porque no haya dolido, sino porque si no se saca, contamina todo el ambiente.
Pero además de sanar heridas internas, Dios también restaura a los que se fueron lejos. Y aquí aparece una de las escenas más conmovedoras del Evangelio. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que el hijo menor se fue lejos, malgastó todo, tocó fondo y volviendo en sí dijo: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15, 17 hasta 18. Qué frase tan poderosa, volvió en sí. Porque antes de volver a la casa tuvo que volver en sí. Hay hijos, esposos, esposas, padres, madres, hermanos, que primero necesitan despertar por dentro antes de regresar por fuera. Y quizás tú dices: mi hijo se fue lejos. No siempre lejos significa kilómetros. A veces se fue lejos emocionalmente. Se fue lejos espiritualmente. Se fue lejos moralmente. Se fue lejos en sus decisiones. Se fue lejos en sus afectos. Pero el mismo Dios que sabe llegar hasta el último rincón del corazón también sabe provocar ese momento santo donde alguien vuelve en sí. Ahora, escucha esto, porque aquí hay esperanza para quien está esperando a alguien. El Padre no salió a humillarlo, salió a recibirlo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió. Lucas 15, 20. Dios mío, qué retrato del corazón de Dios. No lo vio impecable, lo vio regresar. No lo vio digno, lo vio arrepentido. No esperó que llegara perfumado, con discurso perfecto, con currículo corregido. Corrió hacia él. Eso significa que cuando alguien da un paso verdadero de regreso, el cielo no responde con frialdad, responde con misericordia. Y si tú tienes un hijo lejos, una hija lejos, un esposo lejos, una esposa lejos, un hermano lejos, no dejes de orar. Porque el Padre sigue viendo desde lejos. El Padre sigue corriendo hacia el que vuelve. El Padre sigue vistiendo otra vez al que se sentía indigno. El Padre sigue diciendo: este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15, 24. Pero Lucas 15 no solo habla del hijo menor, también habla del mayor. Y eso es tremendo, porque en muchos hogares no solo hay heridas de rebeldía, también hay heridas de rigidez, de comparación, de orgullo, de justicia propia. El hijo mayor estaba cerca de la casa, pero lejos del corazón del padre. Estaba en el campo trabajando, obedeciendo, cumpliendo, pero lleno de resentimiento. Y hay gente en la familia que nunca se fue físicamente, pero emocionalmente vive lejos. Nunca gastó la herencia en una provincia apartada, pero la gastó en enojo silencioso. Nunca rompió el hogar con escándalo, pero lo congeló con dureza. Y el mismo padre que salió a abrazar al menor salió a rogarle al mayor que entrara. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere restaurar al rebelde, también quiere sanar al correcto que se endureció. No solo quiere traer de vuelta al que se fue, también quiere enternecer al que se quedó, pero perdió la alegría. Y aquí hago una aplicación pastoral que me parece necesaria. En toda familia herida suele haber de ambos, los que piden misericordia porque fracasaron visiblemente y los que creen no necesitar misericordia porque su caída fue interna y elegante. Pero los dos necesitan gracia. El de la provincia apartada y el del patio de la casa. El que quebró todo de golpe y el que dañó con frialdad. El que falló por impulsividad y el que falló por soberbia. Por eso una familia no se restaura cuando uno queda como el villano absoluto y el otro como el santo absoluto. Se restaura cuando todos se ponen bajo la luz de Dios y reconocen: Señor, nos has tenido paciencia a todos. Sana lo que cada uno rompió de una forma distinta. También quiero hablar a los padres que lloran por sus hijos. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este texto no debe usarse como fórmula mecánica para producir culpa, como si unos padres piadosos jamás pudieran sufrir una temporada de dolor con un hijo. No, la Biblia no niega la complejidad humana. Lo que sí enseña es que la formación espiritual deja huellas profundas. Sembrar verdad nunca es en vano, orar nunca es en vano. Modelar fe nunca es en vano. Tal vez hoy no ves el fruto, pero la semilla no desapareció. Quizás tu hijo está lejos de la disciplina que le enseñaste, pero no puede borrar tan fácil la oración de aquella madre, el consejo de aquel padre, la palabra que se le sembró, el ejemplo que observó. Y aunque hoy parezca que la voz del mundo grita más fuerte, no subestimes la voz de Dios que puede despertarlo en medio de la noche. Hechos 16 nos cuenta que el carcelero de Filipos preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 hasta 31.
Ahora, esto no significa una salvación automática sin fe personal. El mismo relato dice que les hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa, y que la casa creyó, Hechos 16. Sanse ardo, sanse sí. Pero hay aquí una esperanza hermosa. Cuando el evangelio entra en un hogar, no viene para tocar a una sola persona y desentenderse del resto. Dios ama familias completas. Dios piensa en casas completas. Dios quiere que la fe corra por los pasillos del hogar, se siente en la mesa, entre al cuarto del hijo, a la conversación del matrimonio, a las decisiones económicas, a la manera de hablar, a la forma de resolver conflictos. El evangelio no es un cuadro para colgar en la pared, es una presencia para invitar al centro de la casa. Y si hablamos del matrimonio, también necesitamos volver al diseño del Señor. Primera de Pedro 3:7 habla de vivir juntos con comprensión y honor. ¿Qué falta hace eso? Comprensión, honor, no sarcasmo constante, no menosprecio fino, no competencia matrimonial, no humillación disfrazada de broma, honor, comprensión. Porque hay parejas que no se destruyen a gritos, sino a deshonras pequeñas repetidas durante años. Y un hogar no se sana solo con pasión emocional, se sana con reverencia mutua, con arrepentimiento real, con comunicación limpiada por el Espíritu Santo, con decisiones concretas. A veces el milagro no será un trueno del cielo, sino que un esposo vuelva a escuchar de verdad. A veces el milagro será que una esposa vuelva a hablar sin desprecio. A veces el milagro será que ambos se arrodillen antes de discutir. A veces el milagro será que el hogar vuelva a tener oración, no como ritual, sino como dependencia. Yo sé que alguno puede pensar, ya perdimos demasiado tiempo, y entonces aparece Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. En su contexto, Dios le habla a su pueblo acerca de una restauración real después del juicio y la devastación. Así que no lo voy a usar como eslogan barato de prosperidad instantánea. Pero sí te digo, en aplicación pastoral y con reverencia bíblica, que Dios tiene poder para redimir años perdidos. Tal vez no siempre te devuelva cada circunstancia exactamente como era antes. Tal vez no borre todas las consecuencias de un día para otro. Tal vez no haga magia para que nunca hubiese pasado nada. Pero sí puede devolver sentido donde hubo desperdicio. Sí puede producir fruto donde hubo sequía. Sí puede darte una segunda temporada de paz. Sí puede enseñarte más en la cicatriz que lo que aprendiste en la comodidad. Sí puede hacer que los años devorados no tengan la última palabra. Hay matrimonios que pensaban que ya no quedaba nada y volvieron a mirarse con ternura. Hay hijos que juraron no regresar y terminaron quebrados ante el Señor. Hay padres que se creían incapaces de expresar amor y acabaron bendiciendo a sus hijos con lágrimas en los ojos. Hay familias que se hablaban solo por compromiso y volvieron a tener mesa, oración y abrazo, no porque fueran mejores, sino porque Dios sigue entrando en casas cerradas. Él no le teme al desastre doméstico. Él no se intimida con la historia rota. Él no retrocede ante lo complejo. El mismo Cristo que calmó la tempestad también sabe hablarle a la tormenta emocional de una familia. Y aquí quiero decirte algo muy sencillo, pero muy serio. Deja de declarar ruina sobre tu casa. Deja de decir mi hijo no tiene remedio, mi matrimonio no tiene arreglo, en esta familia todos terminamos mal, nosotros somos así, mi casa está maldita. No uses la boca para sellar la prisión de aquello por lo que has estado orando. Ezequiel fue llevado a un valle de huesos secos y Dios le preguntó si podían vivir y luego le dijo que profetizara. Hay momentos en que tienes que dejar de describir el desastre y empezar a proclamar la fidelidad de Dios sobre lo que parece muerto. No es negar la realidad, es negarse a darle a la realidad la categoría de destino final. Empieza a decir, en el nombre de Jesús, mi casa servirá al Señor. En el nombre de Jesús, esta historia no termina en cenizas. En el nombre de Jesús, lo que el infierno quiso partir, Dios lo puede sanar. En el nombre de Jesús, mi hogar volverá a respirar paz. Ahora entiende algo, restauración no es instantaneidad. A veces comienza con un solo corazón quebrantado. A veces empieza con una llamada, a veces con un perdón, a veces con una confesión, a veces con un te escucho, a veces con apagar el teléfono y sentarse a hablar, a veces con pedir ayuda, a veces con reconocer no sé hacerlo solo. Dios obra en procesos porque quiere algo más profundo que una emoción momentánea. Quiere fundamentos nuevos. Quiere una casa distinta, no solo una crisis maquillada. Quiere que cuando el milagro llegue tenga raíces. Así que hoy,
Si eres padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, abuelo, abuela, hermano o hermana, no te quedes cruzado de brazos viendo cómo el ambiente de tu casa se deteriora. Vuelve al altar, pon el nombre de tu familia delante de Dios, unge la casa con oración, bendice los cuartos, ora por la mesa, ora por las puertas, ora por las conversaciones pendientes, ora por el que está lejos, ora por el que está endurecido, ora por el que nadie soporta, ora por el que parece no escuchar, ora por ti también, para que Dios arranque de ti lo que contribuyó al dolor del hogar. Porque a veces queremos que Dios toque a todos menos a nosotros. Y la restauración empieza cuando decimos, Señor, empieza aquí. Rompe primero mi dureza, sana primero mi tono, corrige primero mi orgullo, haz de mí un instrumento de paz dentro de esta casa. Y te lo digo con esperanza, no con condenación. Todavía hay aceite para tu hogar. Todavía hay palabra para tu familia. Todavía hay mesa después de tanta guerra. Todavía hay abrazo después de tanta distancia. Todavía hay canto después de tanto llanto. Todavía hay reconciliación donde hoy solo ves tensión. Todavía hay hijos que regresarán. Todavía hay corazones que se volverán. Todavía hay matrimonios que renacerán. Todavía hay casas donde Cristo volverá a ser Señor de verdad y no solo un nombre mencionado de vez en cuando. No te rindas en la puerta del milagro. No conviertas una temporada en sentencia. No le entregues al desaliento el título de propiedad de tu casa. Levántate en fe, toma tu familia en oración. Repite en el alma, aunque hoy tiemble tu voz: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si hoy no puedes decirlo con triunfo, dilo con lágrimas. Si no puedes decirlo con fuerza, dilo con fe. Si no puedes decirlo viendo resultados, dilo mirando al Dios que resucita lo que parecía terminado. Quiero terminar orando contigo. Señor, hoy te entregamos nuestras casas. No las casas perfectas, sino las reales. Las que tienen grietas, silencios, lágrimas y cansancio. Te entregamos los matrimonios heridos, los hijos lejos, los padres agotados, los corazones endurecidos y las mesas vacías de paz. En el nombre de Jesús, entra en nuestros hogares. Haz volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Arranca la amargura, quiebra el orgullo, derriba el rencor, sana la memoria, restaura la conversación, devuelve la ternura y levanta otra vez el altar familiar. Declaramos que Cristo es Señor de nuestra casa. Declaramos que el pasado no tendrá la última palabra. Declaramos que la gracia de Dios correrá por nuestros pasillos, tocará nuestras habitaciones y se sentará a nuestra mesa. Y si había años devorados, tú puedes redimirlos. Y si había amor enfriado, tú puedes encenderlo. Y si había alguien lejos, tú puedes traerlo de regreso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que enciendan tu fe y te acerquen más a la presencia de Dios, suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a llevar esperanza a más hogares. Cuando tu mente no encuentra descanso, Dios te da reposo verdadero. ¿Alguna vez te acostaste a dormir y tu mente no paraba? ¿Te pasó que el cuerpo está agotado, los ojos arden, los músculos duelen, pero la cabeza no se apaga? Es como tener una radio encendida a volumen máximo y no encontrás el botón para silenciarla. Pasás de un pensamiento a otro, de una preocupación a la siguiente, de un miedo a una ansiedad, y cuando te das cuenta ya son las 3 de la mañana y estás mirando el techo como si fuera la pantalla de un cine. Y al otro día te levantás más cansado que cuando te acostaste. Porque el cansancio verdadero no es el del cuerpo, es el del alma. El cuerpo se repara con 8 horas de sueño, pero el alma necesita otra cosa. Y eso es de lo que quiero hablarte hoy. Mira, yo conozco ese lugar. No te hablo desde un púlpito dorado, te hablo desde la experiencia. Hubo noches en mi vida donde la mente era un torbellino. Preocupaciones por el ministerio, por mi familia, por decisiones que tenía que tomar, por cosas que ni siquiera habían pasado todavía, pero que mi cabeza ya estaba viviendo como si fueran reales. Y es que la mente tiene esa capacidad diabólica de anticipar desastres que nunca ocurren. Nosotros vivimos sufrimientos futuros en el presente, como decía alguien que conozco. Sufrimos por cosas que ni siquiera pasaron y cuando finalmente no pasan ya gastamos toda la energía que necesitábamos para enfrentar lo que sí vino. Y quiero que te quedes conmigo porque lo que voy a compartirte hoy no es una frase motivacional, no es un positivismo barato, no es uno de esos mensajes que te dicen piensa lindo y todo va a estar bien. No,
Esto es más profundo, más real, más poderoso. Porque cuando tu mente no encuentra descanso, hay un reposo que solo Dios puede dar. Un reposo que no depende de las circunstancias, que no lo compras con pastillas ni con terapias, aunque gracias a Dios por la medicina y por los profesionales que ayudan. Pero hay un reposo que va más allá, que toca el centro mismo de tu ser, que calma la tormenta que nadie ve, y ese reposo tiene un nombre, su nombre es Jesús. Déjame llevarte a una historia que a mí me voló la cabeza la primera vez que la leí con atención. Está en 1 Reyes capítulo 19, y si no conoces esta historia, presta atención porque te va a cambiar la forma de ver tu propio cansancio mental. El profeta Elías acababa de tener la victoria más espectacular de su ministerio. En el Monte Carmelo, él solo contra 450 profetas de Baal, llamó fuego del cielo, demostró que Jehová era el Dios verdadero, y todo el pueblo cayó de rodillas diciendo Jehová es Dios. Fue un avivamiento, fue gloria, fue poder. Y uno pensaría que después de semejante victoria, Elías iba a estar celebrando, saltando de alegría, lleno de fe. Pero no, justo después de la mayor victoria de su vida, viene la mayor crisis de su vida. Jezabel, la esposa del rey Acab, le manda un mensaje: que los dioses me hagan algo y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho con tu vida como hicieron con cada uno de ellos. O sea, la reina lo amenazó de muerte. Y la Biblia dice algo que te deja helado. Dice que Elías, el hombre que llamó fuego del cielo, el que detuvo la lluvia por 3 años y medio, el que resucitó muertos, vio esto, se levantó y se fue por su vida. Salió corriendo, el héroe huyó, el profeta del fuego se convirtió en un fugitivo aterrorizado. Y fíjate a dónde llega. Llega a Beerseba, que está en el límite del territorio de Judá, deja a su criado ahí y se mete solo en el desierto. Y debajo de un arbusto, de una retama, se sienta y le pide a Dios que lo mate. Dice: basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. El hombre de Dios, el profeta de fuego, está deprimido, agotado, queriendo morirse. Y digo, ¿cómo es posible? Este hombre acaba de ver caer fuego del cielo y ahora quiere morirse debajo de un arbusto. ¿Qué le pasó? Le pasó lo que le pasa a muchos de nosotros, se agotó mentalmente. El estrés, la presión, el miedo, la adrenalina de la confrontación en Carmelo y después la amenaza de Jezabel, todo eso se juntó y su mente colapsó. Porque podés ser el más ungido, podés ser el más usado por Dios, podés tener el ministerio más poderoso, pero si tu mente no encuentra descanso, te vas a quebrar. La mente es el campo de batalla principal. No es tu cuerpo, no son tus finanzas, no son tus relaciones. Tu mente es donde se gana o se pierde todo. Y quiero que veas lo que Dios hace con Elías, porque ahí está la revelación. Dios no lo regaña, no le dice, ¿cómo vas a estar así después de lo que hice en Carmelo? ¿No te da vergüenza? ¿Tanta fe y ahora querés morirte? No, Dios no hace eso. ¿Sabes lo que hace Dios? La Biblia dice que Elías se durmió debajo de la retama y mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Y miró, y había junto a su cabeza un pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormir. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. ¿Entendés lo que está pasando? Dios no le dio un sermón a Elías, le dio comida, agua y sueño. Dios le dijo, primero descansá, primero comé, primero dormí. Tu mente está agotada, tu cuerpo está agotado y no podés enfrentar el camino que viene con el tanque vacío. Dios trató el cansancio antes de tratar el miedo. Dios abordó el agotamiento antes de abordar la crisis, porque a veces lo que necesitamos no es una respuesta teológica, necesitamos descanso, necesitamos que alguien nos diga, pará, respirá, come algo, dormí. El mundo no se va a acabar porque vos te tomes un momento para descansar. ¿Cuántos están recibiendo esto? ¿Sí o no? Porque hay gente escuchando que necesita escuchar esto hoy. Gente que se está matando trabajando, que no para nunca, que se siente culpable cuando descansa, que cree que descansar es pecado, que piensa que tiene que estar siempre activo, siempre sirviendo, siempre ocupado, siempre haciendo algo para que Dios esté contento. Y Dios te dice hoy, descansa, el camino es demasiado largo para que lo hagas con el tanque vacío. Amén. Ahora, déjame llevarte más profundo. Quiero que veamos lo que la Biblia dice sobre el reposo del alma. Y para eso vamos al Salmo 23, que probablemente es el pasaje más conocido de toda la Biblia, pero hoy lo vamos a mirar con ojos nuevos.
David escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y acá hay algo que la mayoría pasa por alto. Cuando David dice aguas de reposo, en el hebreo original usa una palabra bellísima. La palabra es menucha, menuja. Y menucha no significa simplemente aguas tranquilas, como aparece en algunas traducciones. Menucha significa un lugar de descanso, un reposo permanente, un refugio seguro. Es la misma palabra que se usa en Salmos 132, 14, donde Dios dice: este es mi reposo para siempre, aquí habitaré porque lo he querido. O sea, David está diciendo que Dios nos conduce a un lugar de descanso permanente, no temporal. No es un descanso que dura un fin de semana, es un estado del alma. Y fíjate algo más. David dice: confortará mi alma. La palabra hebrea que se usa acá es shub, que significa retornar, restaurar, hacer volver. Algunos traductores la traducen como restaura mi alma. Pero el significado más profundo es: hace volver mi alma a su lugar correcto. Es como si el alma se hubiera desubicado, se hubiera perdido, se hubiera desordenado por el estrés, por la ansiedad, por el dolor. Y el pastor viene y la vuelve a colocar donde debe estar. La pone en su lugar, la calma, la restaura. ¿Te das cuenta? Tu mente puede estar en caos, pero cuando el buen pastor te conduce a las aguas de reposo, no solo te da tranquilidad, te restaura el alma. Te vuelve a poner en orden por dentro. Es como cuando tu celular se traba, se cuelga, las aplicaciones no responden y lo reinicias y vuelve a funcionar perfecto. Eso hace Dios con tu alma, la reinicia, la vuelve a su estado original de paz. Y acá va algo que me fascina. Las ovejas, según los pastores que conocen el tema, no pueden beber de aguas turbulentas. Si el agua está agitada, las ovejas no se acercan porque el agua entra por su lana y las pesa y pueden ahogarse. Necesitan aguas quietas, aguas de reposo, aguas de menucha. Y el buen pastor, antes de llevar a las ovejas a beber, construye pequeños diques de piedra en los arroyos para calmar el agua, para que las ovejas puedan beber sin miedo. Eso es lo que hace Jesús con vos. Cuando tu mente está turbulenta, cuando los pensamientos corren como un río desbordado, Él construye diques de paz en tu interior para que puedas beber de su presencia sin miedo, sin ansiedad, sin angustia. Ahora, quiero ir al corazón del mensaje, porque todo lo que vimos hasta acá nos lleva al Nuevo Testamento, a una de las invitaciones más hermosas que Jesús hizo. Está en Mateo 11, 28 hasta 30, y quiero que lo leas conmigo, aunque sea mentalmente. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la invitación más inclusiva del Evangelio. Jesús no dijo: venid a mí los que son perfectos, no dijo: venid a mí los que tienen todo resuelto, dijo: todos los que estáis trabajados y cargados. La palabra griega que se usa para trabajados es kopiao, kappa omicron, pi, iota, omega, que significa agotarse, fatigarse hasta el cansancio extremo, trabajar hasta el punto del colapso. Y la palabra para cargados es fortizo, fiomicron, rotauiseta, omega, que significa cargar un peso, ser sobrecargado como una bestia de carga. Jesús está hablando a gente que está al borde del colapso, gente que carga pesos que no debería cargar, gente que está agotada mental, emocional y físicamente. ¿Y sabés qué es lo más hermoso? Jesús no dice: yo les quitaré las cargas, no dice: yo resolveré todos sus problemas. Dice algo mejor: yo os haré descansar. La palabra griega es anapauo, anualfa, pi, alfa y omega, que significa dar descanso, dar alivio, refrescar. Pero también tiene un sentido más profundo, significa hacer cesar, hacer que algo pare. Jesús dice: voy a hacer que esa mente que no pare. Voy a darle descanso a ese alma que está agotada. Voy a refrescar ese espíritu que está seco. Y después agrega algo que parece contradictorio. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cómo que llevad un yugo? No veníamos a descansar, ahora me pones un yugo, pero acá hay una revelación poderosa.
En los tiempos de Jesús, el yugo era una pieza de madera que se ponía sobre los bueyes para arar la tierra. Y la costumbre era que el yugo se hiciera a medida, ajustado específicamente al cuello de cada animal, para que no lastimara. Un yugo mal hecho lastima, desolla, hace sangrar. Un yugo bien hecho se ajusta perfectamente y el animal puede trabajar sin dolor. Y Jesús dice, mi yugo es fácil. La palabra fácil en el original griego es krestos chiro eta sigma tauos, que significa útil, bueno, bien ajustado, adecuado. Jesús está diciendo, el yugo que yo te doy está hecho a tu medida. Se ajusta perfectamente a vos. No te va a lastimar, no te va a hacer sangrar. Y además, cuando llevas mi yugo, no estás solo, porque en el yugo de dos animales uno va al lado del otro. Y Jesús dice, cuando llevas mi yugo, yo voy al lado tuyo. Yo cargo con vos. Yo llevo el peso con vos. ¡Wow! ¿Están recibiendo esto? ¿Sí o no? Porque eso cambia todo. No es que Jesús te quita la carga, es que Él carga con vos. No es que elimina tus problemas, es que los enfrenta contigo. Y cuando vos entendés eso, tu mente descansa. Porque la ansiedad viene cuando creemos que estamos solos, cuando pensamos que tenemos que resolver todo con nuestras propias fuerzas, cuando sentimos que el peso del mundo está sobre nuestros hombros. Pero cuando descubrís que el Señor del universo está llevando el yugo con vos, la carga se hace ligera. No porque el problema sea pequeño, sino porque quien carga con vos es grande. Y quiero que veas otra cosa. Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso en griego es praus pi ro alphaus, que no significa débil o pasivo como algunos piensan. Praus era una palabra que se usaba para describir a un caballo salvaje que había sido domado. Seguía teniendo toda su fuerza, toda su energía, todo su poder, pero ahora estaba bajo control. Era fuerza disciplinada. Y Jesús dice, aprendé de mí. Aprendé a tener fuerza bajo control. Aprendé que no tenés que reaccionar a todo, que no tenés que pelear todas las batallas, que no tenés que controlar todo. Aprendé a confiar, a descansar, a soltar. Porque muchas veces nuestra mente no descansa porque queremos controlar todo. Queremos controlar el futuro, controlar a nuestros hijos, controlar nuestras finanzas, controlar lo que piensan los demás de nosotros, controlar cosas que están fuera de nuestro control. Y ese intento de control es lo que agota la mente. Es como intentar detener el viento con las manos. No se puede. Y Jesús dice, aprended de mí. Yo era manso, yo confiaba en el Padre. Yo no intentaba controlar todo. Yo descansaba en la soberanía del Padre. Y por eso mi mente estaba en paz incluso en medio de la tormenta. Y eso me lleva al Salmo 42. Quiero que veas este salmo porque tiene una conexión profunda con lo que estamos hablando. El salmista escribe, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y después más adelante en el mismo salmo hay algo que me conmueve cada vez que lo leo. El salmista habla consigo mismo, se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbás dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Ves lo que está haciendo? Está hablándole a su propia alma. Está teniendo una conversación consigo mismo. Y eso es algo que necesitamos aprender a hacer, porque tu mente no siempre va a cooperar con vos. Va a haber días donde tu mente te tire para abajo, donde te diga cosas negativas, donde te haga creer que todo está mal. Y en esos momentos vos tenés que hablarle a tu alma. Tenés que decirle, alma, ¿por qué estás abatida? ¿Por qué estás turbada? Espera en Dios, no dejes que tu mente te domine. Domina vos tu mente con la verdad de Dios. Y esto es bíblico. Pablo lo enseña en 2 Corintios 10, 5, cuando dice que derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento. O sea, cuando un pensamiento de ansiedad, de miedo, de desesperanza entra en tu mente, vos no lo dejás campar libre. Lo agarrás, lo atás y lo llevás cautivo a los pies de Jesús. Le decís, este pensamiento no se queda en mi mente, lo entrego, lo ato, lo llevo a la obediencia de Cristo.
¿Se dan cuenta? La mente que no encuentra descanso no es una mente que tiene problemas, es una mente que tiene pensamientos que no ha llevado cautivos. Son pensamientos sueltos, corriendo libremente por tu cabeza, construyendo escenarios catastróficos, recordando heridas del pasado, anticipando desastres futuros. Y vos tenés que aprender a agarrar esos pensamientos y traerlos a Cristo. Decirle, Señor, este pensamiento no es tuyo, este miedo no viene de ti, esta ansiedad no es tu voluntad para mí. Lo entrego, lo suelto y me lleno de tu paz. Y hablando de paz, no puedo dejar de hablarte de Filipenses 4, contra 6 hasta 7, porque este pasaje es la receta divina para la ansiedad. Pablo escribe desde una cárcel, encadenado, no sabe si va a vivir o morir, y sin embargo escribe, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que Pablo hace. Primero dice, por nada estéis afanosos. La palabra afanosos en griego es merimnao muepsilon royotamunua omega, que literalmente significa estar dividido en partes, estar ansioso, estar preocupado. Viene de merizo, que significa dividir. La ansiedad divide tu mente. La divide entre el presente y el futuro, entre la fe y el miedo, entre la confianza y la duda. Y Pablo dice, por nada estéis divididos. No permitas que tu mente se parta en 1000 pedazos. Y después da la solución. No dice, no te preocupes y ya está. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, en lugar de preocuparte, orá. En lugar de darle vueltas al problema en tu cabeza, dáselo a Dios. En lugar de rumiar el miedo, presenta tu petición. Y agrega algo fundamental, con acción de gracias. No vengas solo a pedir, vení a agradecer, porque la gratitud cambia la química de tu mente. Cuando agradeces, tu cerebro deja de enfocarse en lo que falta y empieza a ver lo que ya tenés, y eso produce paz. Y después viene la promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardará en griego es phroureo, firjomicron upsilon roe omega, que era un término militar que significaba montar guardia, proteger como una guarnición. Pablo está diciendo que la paz de Dios va a montar guardia sobre tu corazón y sobre tus pensamientos. Va a ser como un soldado parado en la puerta de tu mente, no dejando entrar los pensamientos de ansiedad, los miedos, las dudas. La paz de Dios va a proteger tu mente como una fortaleza. Pero fíjate que dice que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que esta paz no la podés explicar, no es lógica. No tiene sentido humano. Las circunstancias pueden estar mal, los problemas pueden seguir ahí, las facturas pueden seguir impagas, el diagnóstico puede no haber cambiado y sin embargo tenés paz. Una paz que no se explica, que no se racionaliza, que simplemente está. Y la gente que no conoce a Dios no la entiende. Te mira y dice, ¿cómo podés estar tranquilo con todo lo que te está pasando? Y vos no sabés explicarlo, pero sabés que algo dentro tuyo te sostiene. Eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si estás disfrutando este mensaje, te invito a que te suscribas a este canal, no solo para que no te pierdas los próximos videos, sino porque juntos estamos formando una comunidad de fe, una familia que ora, que cree, que se apoya. Suscríbete, activa la campanita y seguí siendo parte de esto. Ahora, quiero llevarte a otro pasaje que se conecta poderosamente con todo esto. Es Hebreos, capítulo 4. Y acá hay una palabra griega que vale oro. El escritor de Hebreos habla del reposo de Dios y usa la palabra catapausis, kappa alfa tauá, pi alfa upsilon sigma iotas. Catapausis no significa simplemente descanso físico. Significa un reposo espiritual, un estado de descanso del alma que entra en la presencia de Dios. Es el descanso que Dios experimentó después de la creación, cuando dejó de trabajar y entró en un estado de satisfacción y deleite en lo que había hecho. Y el escritor de Hebreos dice algo que te va a dejar pensando. Dice, por tanto queda aún un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Entendés lo que está diciendo? Hay un reposo disponible para vos hoy. No es algo que tenés que esperar hasta el cielo. Es algo que podés entrar ahora mismo. Pero requiere algo.
requiere que dejes de intentar hacer todo vos solo. Requiere que dejes de confiar en tus propias obras, en tus propios esfuerzos, en tu propia fuerza. El que entra en el reposo de Dios, reposa de sus obras. Deja de luchar, deja de pelear, deja de tratar de resolver todo con su propio intelecto y entra en un estado de confianza absoluta en Dios. Y acá hay una tensión que quiero aclarar. Entrar en el reposo de Dios no significa que te quedes cruzado de brazos sin hacer nada. No es pereza, no es apatía. Es trabajar desde el descanso, no trabajar para conseguir descanso. Es servir desde la plenitud, no servir desde el agotamiento. Es como la diferencia entre remar contra la corriente y navegar con la corriente. El esfuerzo es el mismo, pero uno te agota y el otro te lleva adelante. Mira, yo quiero ser honesto con vos. Yo soy de los que quieren todo rápido. Si Dios me hubiera puesto en el lugar de Moisés y se me prendía la zarza, yo iba al faraón y le decía, ¿me lo dejás ir ya? ¿Qué 10 plagas ni 8 cuartos ahora? Me frustra cualquier retraso entre el momento que escucho la voz de Dios y su cumplimiento. Me molesta la sala de espera y como a mí me gustan las cosas expeditivas, me empiezo a poner intranquilo cuando la visión no se ajusta a mi horario. Pero si la visión se ajustara a mi calendario, a mi agenda, no sería necesaria la fe. Y el Señor me ha tenido que enseñar a los golpes que hay un reposo al que tengo que entrar, un lugar donde mi mente se aquieta, donde dejo de correr y empiezo a confiar. Y ese lugar no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Es el catapausis de Dios. Es donde mi alma deja de gritar y empieza a descansar. Y quiero que veas un versículo más, porque hay uno en el Salmo 116, 7, que es como un susurro del Espíritu Santo para alguien que está escuchando hoy. Dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Prestas atención? El salmista está hablándole a su propia alma de nuevo. Le dice, vuelve a tu reposo. Es como si el alma se hubiera ido, se hubiera perdido, se hubiera distraído, se hubiera ido detrás de preocupaciones y miedos. Y el salmista la llama de vuelta, alma, volvé al lugar donde perteneces, volvé al reposo. ¿Por qué? Porque Jehová te ha hecho bien. Y yo quiero que te preguntes algo, ¿a dónde se fue tu alma? ¿En qué momento se salió de su lugar de reposo? ¿Fue cuando llegó el diagnóstico? ¿Cuando se fue la persona que amabas? ¿Cuando perdiste el trabajo? ¿Cuando tu hijo se rebeló? ¿Cuando el problema financiero te aplastó? Tu alma se salió de su lugar. Y Dios hoy te está llamando de vuelta. Te dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. No a un reposo que el mundo da, que es temporal, que depende de que todo esté bien, sino al reposo que viene de recordar que Jehová te ha hecho bien, que aunque no veas la salida, Él ha sido bueno, que aunque el dolor sea real, su amor es más real, que aunque la noche sea larga, el amanecer viene. Juan 14, 27, Jesús dijo algo que me hace temblar. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjate la diferencia. El mundo da paz, pero la da con condiciones. El mundo dice, vas a tener paz cuando tengas dinero, cuando tengas salud, cuando tus hijos estén bien, cuando tu matrimonio funcione, cuando todo esté en orden. La paz del mundo es condicional, circunstancial, frágil, se rompe con la primera mala noticia. Pero la paz que Jesús da es incondicional. No depende de las circunstancias, no depende de que todo esté bien. Es una paz que está en medio de la tormenta, una paz que sostiene cuando todo se cae, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. La palabra turbe en griego es tarazo, talfarjoá, sigma, sigma, omega, que significa agitar, perturbar, remover como el agua de un estanque. Jesús está diciendo, no dejes que tu corazón sea agitado, no dejes que tu mente sea perturbada. ¿Y cómo lo lográs? Conectándote con su paz, recibiendo lo que Él ya te dio. Porque la paz no es algo que tenés que conseguir, es algo que ya tenés. Jesús ya te la dejó, ya te la dio. Lo que tenés que hacer es recibirla, tomar posesión de ella, dejar que inunde tu mente y tu corazón. Y hay algo más que quiero decirte, porque hay alguien que necesita escuchar esto específicamente. A lo mejor estás pasando por una temporada donde tu mente no encuentra descanso porque estás cargando algo que no te corresponde. Hay cargas que Dios nunca te pidió que llevaras. Hay responsabilidades que tomaste sobre vos que no eran tuyas. Hay preocupaciones por cosas que están fuera de tu control y que Dios está diciendo, soltá eso, eso no es tuyo, eso es mío, yo me encargo de eso.
vos descansá. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echando en griego es epirgipto, epiotarjoi, pitau omega, que significa lanzar sobre, arrojar encima. No es un acto delicado, no es un proceso lento, es lanzar, arrojar. Es como cuando llevas una bolsa pesada y la tirás al suelo porque ya no podés más. Eso es lo que Pedro te está diciendo que hagas con tu ansiedad. Lanzala sobre Dios, arrojala sobre Él. No la cargues más. Él tiene cuidado de vos. Él se hace cargo. Él es más que capaz de llevar lo que te está quebrando. Y yo quiero que pienses en esto por un momento. ¿Qué estás cargando hoy que Dios te está pidiendo que sueltes? ¿Es una preocupación por tu futuro? ¿Es un miedo por tus hijos? ¿Es una ansiedad por tus finanzas? ¿Es el peso de una relación que se rompió? ¿Es el dolor de una pérdida que no podés procesar? Lo que sea, Dios te dice hoy, lánzamelo, échamelo encima. Yo soy fuerte suficiente para cargar eso y mucho más. Vos no fuiste diseñado para cargar ese peso, yo sí, descansá. Romanos 8:6 dice algo que es la clave de todo. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse en griego es phronema fijo noetamo alfa, que se refiere a la mentalidad, la forma de pensar, el enfoque de la mente. Pablo está diciendo que cuando tu mente está enfocada en la carne, en lo humano, en lo terrenal, en tus propios esfuerzos, el resultado es muerte. Pero cuando tu mente está enfocada en el espíritu, el resultado es vida y paz. La paz no es algo que conseguís, es un subproducto de tener la mente enfocada en el espíritu. Y acá voy a ser muy práctico. ¿Cómo enfocás tu mente en el espíritu? Hay cosas concretas que podés hacer. Primero, llená tu mente con la palabra de Dios. Lo que entra por tus ojos y tus oídos afecta a tu mente. Si pasás el día consumiendo noticias negativas, redes sociales tóxicas, conversaciones que te desgastan, tu mente va a estar turbulenta. Pero si llenás tu mente con la escritura, con adoración, con mensajes que edifiquen, tu mente se va a aquietar. Segundo, practica la gratitud. La gratitud es el antídoto contra la ansiedad. Cuando agradeces, tu mente sale del modo amenaza y entra en modo bendición. Tercero, aprende a estar en silencio. A veces la mente no descansa porque está sobreestimulada. Apaga el celular, salí al aire libre, sentate en silencio y deja que Dios te hable en la quietud. Cuarto, habla con Dios como con un amigo. No oraciones religiosas, no frases aprendidas. Decile lo que sentís, lo que te preocupa, lo que te angustia, y después escucha. Porque a veces orar es hablar, pero a veces orar es escuchar, es quedarte quieto, es confiar. Y si estás diciendo, Dante, yo ya intenté todo eso y mi mente sigue sin descansar, quiero decirte algo, no te rindas. A veces el descanso no viene inmediatamente, a veces es un proceso. Dios va trabajando en tu mente de a poco, desmontando ansiedades que llevaste años construyendo. Pero si persistís, si seguís buscando su presencia, si seguís llevando tus pensamientos cautivos, vas a llegar a ese lugar de reposo. Y cuando llegues vas a saber que no fue por tu fuerza, sino por su gracia. Porque el reposo del alma no se conquista, se recibe. No se logra, se acepta. No se merece, se hereda. Y quiero hablarte a vos que te sentís culpable por estar ansioso, a vos que pensás que un buen cristiano no debería tener ansiedad, que la fe y la ansiedad no pueden coexistir. Déjame decirte algo con todo el amor del alma, eso es una mentira. Elías era el profeta más poderoso de su tiempo y se deprimió. David era el hombre conforme al corazón de Dios y tuvo noches de angustia. Jeremías, el profeta llorón, quería abandonar su llamado. Pablo, el apóstol de los gentiles, dijo que estuvo abrumado sobremanera en Asia. Sentir ansiedad no te hace menos espiritual, te hace humano. Lo que te hace menos espiritual es quedarte en la ansiedad sin buscar a Dios. Lo que te hace débil no es sentir miedo, es dejar que el miedo te gobierne. Dios no se escandaliza por tu ansiedad. Él la conoce, la entiende y tiene el reposo que necesitas. ¿Sabes qué me impresiona cada vez que leo las Escrituras? Que los momentos más poderosos en la historia bíblica ocurrieron después de un descanso. Elías descansó bajo la retama antes de escuchar la voz de Dios en el silencio. Jacob descansó y en la noche luchó con el ángel. David descansó en los pastos del Salmo 23 antes de enfrentar a Goliat.
Jesús descansó en la barca en medio de la tormenta. El descanso no es pérdida de tiempo, es preparación para lo que viene. Dios no te está pidiendo que corras más rápido, te está pidiendo que descanses más profundo, porque de la profundidad del descanso viene la fuerza para la batalla. Y hay algo que necesito decirte antes de cerrar. La mente que no encuentra descanso muchas veces está buscando descanso en las cosas equivocadas. Buscamos descanso en el entretenimiento, en la comida, en las redes sociales, en las relaciones, en el éxito, en el dinero, en la aprobación de otros. Y todas esas cosas pueden darte un alivio temporal, un momento de distracción, pero no pueden dar reposo al alma. Es como tomar agua salada cuando tenés sed. Por un momento sentís alivio, pero después tenés más sed que antes. Solo Dios puede saciar esa sed del alma. Solo Él puede dar el reposo que tu mente necesita. Salmo 62, 1 dice, en Dios solamente está acallada mi alma. La palabra callada en algunas versiones es espera o descansa. Pero el sentido original hebreo, la palabra dumiyá, de umeiyá, significa silencio, quietud. Es como si David estuviera diciendo, solo en Dios mi alma encuentra silencio. Solo en Él el ruido para. Solo en Él la tormenta se calma. David probó muchas cosas. Probó el poder, probó la riqueza, probó la gloria, probó las mujeres, probó la música, probó la guerra. Y al final de todo llegó a esta conclusión. Solo Dios acalla el alma. Solo Dios da ese silencio profundo que tu mente necesita. Y si este mensaje está tocando tu corazón, compartilo con alguien. Hay muchas personas que están pasando por noches sin dormir, con mentes que no se apagan, con almas que no descansan. Quizás vos podés ser el puente para que alguien encuentre el reposo que solo Dios da. Mándale este video a un amigo, a un familiar, a alguien que sabes que está luchando. Y si todavía no te suscribiste al canal, hacelo ahora. No por estadística, sino porque juntos estamos levantando un altar, estamos encendiendo fuego en corazones que se estaban apagando. Este canal no es solo un lugar de prédicas, es un refugio, un espacio para volver a Dios. Y antes de cerrar, quiero orar por vos. Sé que hay alguien del otro lado que necesita esta oración hoy. Sé que hay una mente que está en caos, un alma que está agotada, un corazón que no encuentra paz. Y quiero pedirle al Dios del cielo, al dador de todo reposo, que toque tu mente ahora mismo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por cada persona que está escuchando esta palabra. Te pido por aquella mente que no se apaga, por esos pensamientos que corren como un río desbordado. Te pido, Señor, que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, monte guardia sobre sus corazones y sobre sus pensamientos. Que tu Espíritu Santo les hable ahora mismo en lo profundo de su ser y les diga, descansa, yo estoy contigo. Yo cargo lo que no podés cargar. Yo sostengo lo que se te cae de las manos. Yo soy tu reposo. Señor, te pido por los que no pueden dormir, por los que se despiertan en la madrugada con ansiedad, por los que sienten un peso en el pecho que no se explica, tócalos, Padre. Que tu paz los inunde como las aguas de Menucha, como aguas de reposo, que entren en tu catapausis, en tu reposo divino, que aprendan a llevar el yugo de Jesús, un yugo hecho a medida, fácil y ligero, que dejen de cargar lo que nunca debieron cargar, que echen toda su ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de ellos. Restaura, Padre, el alma de tus hijos, como el buen pastor, condúcelos junto a aguas de reposo, hazlos volver, oh alma de cada uno, a tu reposo, que la mente se aquiete, que el corazón se serene, que el espíritu descanse, que esta noche puedan dormir en paz, sabiendo que tú velas por ellos, que tú no te adormeces ni duermes, que el que guarda a Israel no se cansa. Te pido por los que están pasando por valles de lágrimas, por los que están debajo de su propia retama queriendo rendirse, como hiciste con Elías, envíales tu ángel. Dales pan, dales agua, dales descanso. Y después, en el silencio, háblales. Como le hablaste a Elías, no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Háblales en el silencio, Señor. Y que en ese silencio encuentren el reposo que tanto buscan. Te pido también, Padre, por los que se sienten culpables por estar cansados, líbralos de esa culpa. Enséñales que el cansancio no es pecado, que la ansiedad no es debilidad, que buscar ayuda no es falta de fe. Tú eres el Dios de los cansados, de los agotados, de los quebrados. Tú especializas en gente que dice ya no puedo más. Y justo ahí, en el final de nuestras fuerzas, es donde empezás tu obra más hermosa. Y te pido, Señor, que
Cada mente que escuche esta palabra sea transformada, que no se conformen a este mundo lleno de ansiedad y estrés, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Que sus mentes sean renovadas, que sus pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Que donde había caos haya orden, donde había tormenta haya calma, donde había insomnio haya descanso, donde había angustia haya paz. Te doy gracias, Padre, porque tú eres el Dios de paz. Porque tu nombre es Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Porque has prometido guardar en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y yo declaro paz sobre cada mente, cada corazón, cada hogar, cada familia que recibe esta palabra hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a vos que escuchaste hasta el final, quiero decirte algo personal. Dios te ama. No como una frase religiosa, no como una autocalificación automática. Te ama de verdad. Conoce tu cansancio, conoce tus noches sin dormir, conoce esos pensamientos que te atormentan. Y hoy te está invitando a descansar. No a resolver todo, no a tener todas las respuestas, solo a descansar. A venir a Él con tu carga, con tu cansancio, con tu mente agotada y dejar que Él te dé reposo. Reposo verdadero. El que no se agota, el que no se acaba, el que permanece, aun cuando la tormenta rugue. Si este mensaje bendijo tu vida, suscríbete al canal, activa las notificaciones, compartilo con alguien que sabes que necesita escuchar esto y volvé mañana. Porque cada día vamos a seguir compartiendo palabra que transforma, que sana, que restaura. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé hoy y siempre ese reposo que solo Él puede dar. Descansá en sus manos, descansá